Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, Les voy a compartir una presentación. Ustedes ya saben que, lamentablemente, en los 17 ODS de la Agenda 2030 no se incluyó un objetivo para la cultura. Siempre ha habido dificultades de relación entre cultura y desarrollo, no es fácil el anclaje y nos encontramos ante esta situación que no era la deseada, a pesar de que en aquel momento de los ODS había redactado un objetivo sobre cultura y diversidad cultural que nos parecía muy importante tenerlo en cuenta. Pero no entraremos en más detalles en ese sentido porque es una evidencia esta realidad, sino que de alguna manera las relaciones entre cultura y desarrollo siempre han sido, han existido siempre, porque cualquier civilización, cualquier organización tiene sus impactos en el nivel del desarrollo, ¿no? Y sobre todo en el ámbito local, donde casi todos ustedes proceden, y el ámbito regional, donde la proximidad siempre es un lugar donde cultura y desarrollo está íntimamente ligado. En el año 2000, con los famosos ODM, ya pasó lo mismo y desde el 2000 al 2015 hubo todos unos aportes conceptuales para conseguir este fin. Nos sorprendió que la resolución de Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo, casi no contempla la cultura. Y es difícil de entender que una finalidad tan amplia de transformar nuestro marco de vida, nuestra convivencia a nivel local, nacional y global, no se tiene en cuenta el papel de la cultura y las culturas que están incidiendo enormemente en nuestros problemas globales. Es decir, en nuestros conflictos, en nuestras realidades y sobre todo en esta vida globalizada donde lo que caracteriza la globalización, como dice Bauman, es la gran movilidad de personas, de contenidos, de culturas, y esta gran movilidad que presenta la globalización y la sociedad de la información hace que la cultura sea un componente importante para esto. Pero me gustaría a mí recuperar dos ideas básicas a tener en cuenta, ¿no? Ya en el año 2012, en un encuentro de UNESCO, antes del 2015, se hablaba de estado de función, porque una excusa que hay normalmente es que la cultura está en todo. Sí, sí, pero cuando está en todo no está en nada. Es decir, esta idea de la cultura es todo, también la salud es todo, también la economía es todo. Y claro, para formalizar políticas hemos de concretar, hemos de especificar un poco. Y entonces esta idea, en este encuentro, se planteó en 2012 esta doble función. Primero, la cultura es un motor de desarrollo. La cultura es desarrollo. Es decir, cuando más invertimos en nuestros sistemas culturales, más desarrollo incidimos, y esto tenemos ya estudios y totalmente la economía de la cultura, la economía creativa, etcétera, etcétera, han aportado que cuando en un país, en una realidad, se invierte en cultura, esta inversión se recupera enormemente en impactos en el desarrollo. Por tanto, es un motor de desarrollo y hoy en día es considerado un sector importante, en algún momento, pues importante, porque pues por representar el 4 o el 5% del Producto Interior Bruto a nivel nacional, a nivel regional y local, a veces más, y representa unos valores, sobre todo, porque además de lo que aporta la cultura como elementos tangibles, también hay todos los intangibles, ¿no? Construcción de una identidad local, autoestima local, capacidad de proyectarse al exterior, etcétera, etcétera, que no me puede decir. Por tanto, esta idea, pero también la otra idea de que la cultura es facilitador del desarrollo. Es una herramienta que facilita que las otras cosas, facilita que el ODS 3 se articule cultura y salud, y hay cantidad de ejemplos, o que la cultura es un elemento fundamental en el ODS 1 de la lucha contra la pobreza, o en el ODS 5 de igualdad entre géneros. Encontraríamos cantidad, o en el ODS 11 de las ciudades o en el ODS 4 de la educación, encontraríamos que la cultura es un elemento facilitador de estas propias dinámicas que creo que es importante considerar. Estas dos visiones, estas dos visiones, la cultura como un sector con impactos, casi diría un sistema, el sistema cultural, el ecosistema cultural, genera unos impactos en el desarrollo a nivel socioeconómico, a nivel político, a nivel social y a nivel tangible e intangible. Y por otro lado,
es facilitador, es decir, se articula con otros ámbitos y consigue una presencia importante en esos ámbitos. Estas dos líneas son los que nos han movido en nuestros trabajos y en nuestra función de articular la presencia de la cultura en los ODS. En REDS, en el grupo de trabajo, la comunidad que yo estoy trabajando, tenemos varios documentos que que demuestran un poco estas dos ideas, los aportes de la cultura al desarrollo y también la lectura transversal. La última publicación que hemos hecho es un repaso por los 17 ODS y con más de 100 metas que a pesar de que no incluían la cultura, nosotros hacemos una cierta interpretación cultural y decimos que aquí la cultura es importante. En esta doble fisión, esta idea de la cultura como activo directo del desarrollo sostenible, se sustenta esta idea de la cultura como cuarto pilar del, del desarrollo. Esta idea de, al lado de las tres dimensiones social, económica y medioambiental, la cultura es imprescindible introducir, forma parte de este discurso que ya lleva unas 2 décadas planteándose de forma bastante estructurada. También el ecosistema cultural, no entender la cultura como un departamento, como una cosa académica, sino aquello que viven los ciudadanos, porque desde el desarrollo sostenible nos interesa mucho el concepto de derechos culturales. Y los derechos culturales son el derecho a participar en la vida cultural. Los derechos humanos no hablan de cultura, hablan de vida cultural, que cada comunidad, cada ciudadano participa para satisfacer sus necesidades culturales. Es verdad que también que cuando hay inversión, como decía antes, en el sistema cultural, los resultados, los impactos son muy importantes. Por esto estamos pidiendo pues, que a nivel nacional pues, nos movamos entre el 1 y el 2 y el 1,5% de presupuestos generales del Estado en cultura, o a nivel regional alrededor del 2%, como criterio, teníamos como un criterio de que si no hay esta inversión, el sistema cultural no aporta todo lo que podría aportar. Y sobre todo el tema que tenemos difícil es incorporar nuestros resultados, evidenciar nuestros resultados, la dificultad de incorporar y sobre todo la dificultad de incorporar los intangibles. ¿Cómo yo demuestro? Yo puedo demostrar que tantas personas han asistido a un festival o tantas personas han entrado en un museo o en un teatro, pero decir cómo esta cultura ha conseguido pues, generar convivencia, cohesión social, etcétera, etcétera, esto ya es más difícil de demostrar. Es todo lo más, diríamos, intangible, lo más subjetivo, pero también real, que podemos evidenciar, porque también hemos de apreciar que estamos en la era de los intangibles. Esto es un tema que casi también se habla de la economía de los intangibles. Pues eso tendríamos que especificar más cómo nosotros lo hacemos. Y todo el tema de la economía creativa y los grandes aportes de la cultura, pues a la convivencia, sobre todo a la convivencia, a la coexistencia, a la pluralidad en estas sociedades multiculturales que cada vez estamos viviendo. Y sobre todo este reconocimiento. Sobre todo esto basado, el desarrollo está basado en el respeto a los derechos humanos y a los derechos culturales como fundamento de las políticas culturales, cosa que las políticas culturales han basado a veces con estructuras un poco tradicionales o ilustradas de lo que es cultura, lo que no es cultura, es decir, que es cultura aquello que los ciudadanos deciden que es para ellos es cultura. Es decir, aquí habrá un debate, ¿no? Pero en realidad es esto, cultura es lo que la gente hace en su vida cultural y se articula su vida cultural a diferentes niveles y a diferentes profundidades. El otro elemento es la transversalidad. ¿Eh? Perdón, que se me ha pasado, la cultura como facilitador del desarrollo, ¿no? Esta idea de trabajar con esa visión de que nuestro sistema cultural se articula con los otros subsistemas sociales, con el subsistema economía, su sistema jurídico, el subsistema sanitario, todos esos se articulan y de alguna manera la cultura está aquí. Está más o menos intensamente, pero está aquí. Y claro, cuando hablamos de los ODS, de catástrofes naturales,
la cultura está allí. Y dice, ¿cómo? Sí, porque las catástrofes naturales destruyen patrimonio, destruyen memoria colectiva, destruyen equipamientos y servicios culturales. No solamente, es decir, destruyen vida cultural. Una situación de guerra, como se ve, destruye el tejido de la vida cultural, destruye infraestructuras, destruye posibilidades de interactuar desde la cultura y de crear ciudadanía cultural. Por tanto, esta idea que está presente en todo es importante, siempre defendiendo que el sistema cultural tiene sus propios elementos. Y sobre todo, estas interdependencias entre disciplinas y sectores, y que cada vez es más como la Agenda 2030 y la ecología en su momento ya no es un tema disciplinar de un lugar, sino tenemos que actuar entre todos, ¿no? Actuar urbanismo y cultura, medio ambiente y cultura, sanidad y cultura. Todo eso son elementos que cada vez obligan al sector cultural quizá a salir de aquel espacio cerrado y a veces endógeno, para interactuar y decir, ¿qué puedo dialogar yo con las políticas sociales o con los graves problemas medioambientales que tenemos? Y entonces aquí ha habido trabajos interesantes. Uno de ellos es la Naciones Unidas, tiene una oficina en el Consejo de Desarrollo de los Derechos Humanos, en el que una experta independiente hace informes. Últimamente ha hecho un informe sobre derechos culturales y emergencia climática, eh, eh, mm, derechos culturales y el COVID, las pandemias, derechos culturales y situaciones diríamos, de violencia, de destrucción de patrimonio en casos de guerra. Son temas que se han tocado hoy en día, que forman parte de esta idea que la cultura tiene esta doble función, la función diríamos, de dar un cierre a satisfacciones, pero también es una cultura, da una lectura, unas visiones, aporta unos valores, hasta aporta un valor al propio desarrollo. Yo siempre he dicho que el desarrollo, esto que hablamos de desarrollo sostenible, lo tendríamos que situar, qué entendemos por desarrollo sostenible, no a nivel general, sino a nivel de cada cultura, porque cada contexto, cada valores culturales entenderán cosas diferentes, ¿no? Desarrollo sostenible es un concepto que tenemos en la comunidad internacional, pero no es lo mismo el desarrollo sostenible en una zona de África que en un país postindustrial, no es lo mismo en una zona urbana que en una zona rural. Hasta dentro del mismo país encontraríamos muchas lecturas de qué entendemos por desarrollo, por bienestar. Y esto creo que es el elemento que caracteriza las... Para resumirlo, Alfonso, nuestros trabajos... discúlpeme, estamos fuera de tiempo totalmente. Le dejo 30 Ah, segundos para concluir. no, me pensaba que tenía 15 minutos. Bueno, nada, pues termino aquí, Termino aquí, y muchas gracias por su atención y sobre todo con esta idea de que la cultura es un motor y un facilitador del desarrollo sostenible. Gracias.